0,5 millas. Esa es la longitud de la pista de despegue y aterrizaje de un aeródromo pequeño o mediano. Esa es la longitud que pueden tener algunos trenes de mercancías o 7 campos de fútbol alineados uno tras otro. Y esa es la distancia que Jill Meagher tiene que recorrer para llegar a casa. 700 metros es una distancia que, en realidad, apenas merece la pena mencionar, o al menos no debería. Porque, aunque el camino a casa de Jill sea tan corto, aunque las calles estén iluminadas por farolas y aunque esa noche haya bastante movimiento en las calles, Jill no llegará a casa. Desaparecerá de camino a casa. Y para la policía de Melbourne, empieza una carrera contra el reloj. Gillian McKeon considera su hogar a 2 continentes, y así ha sido desde que era pequeña. Aunque nació el 30 de octubre de 1982 en Irlanda, fue al colegio en Australia. Allí, su padre consiguió un trabajo en Perth a finales de los 80. En Australia, Jill vive algunas de las experiencias más marcantes de su vida. Primero va al colegio y luego al instituto, hace amigos y descubre sus aficiones. Lo que más le apasiona es el teatro. Sin embargo, en 1996, cuando tiene 14 años, la familia vuelve a Irlanda. Así es como Jill, ya de joven, acaba estudiando aquí. Se licencia en la Universidad de Dublín. Y después consigue directamente un trabajo con el que muchos titulados solo pueden soñar. Empieza a trabajar en la cadena de televisión irlandesa RTE. Por esa época también conoce a su novio, Thomas Marr. En 2008, los dos deciden casarse. Sin embargo, no tienen pensado quedarse en Irlanda, sino que quieren labrarse un futuro juntos en Australia. En lo profesional, eso sale bastante bien. Gracias a su experiencia en la RTE, Jill destaca en las entrevistas de trabajo. Así consigue un puesto en la cadena de televisión australiana ABC. Y como los padres de Jill también se han vuelto a mudar a Australia, quizá le resulte la mitad de difícil despedirse de Irlanda. Jill y Thomas encuentran un piso de alquiler céntrico en Brunswick, un barrio de Melbourne. Los dos están pensando en ampliar la familia. En el trabajo, a Jill le va de maravilla. En realidad, en la ABC trabaja más bien entre bastidores, pero de vez en cuando le dejan salir en directo en alguno de los programas de radio de la ABC. El 21 de septiembre, Jill también está en la oficina. A las 7:50 se despide en casa de su marido, Thomas. Él ya sabe que esta noche su mujer seguramente volverá tarde. Es el cumpleaños de su compañera Courtney y lo celebra en una galería de arte cercana. Junto con otra compañera, Jill da por terminada la jornada antes de tiempo con unas copas de sidra. Mientras tanto, las dos dan un paseo por la zona y echan un vistazo a los escaparates para ver qué novedades hay en las tiendas. Después se dirigen a la galería de arte FAD. A las 21:00, Jill y otros 3 compañeros deciden seguir de fiesta. Uno de ellos, Tom Wright, también tiene algo muy especial que celebrar. Hace poco se ha enterado de que va a ser padre por segunda vez. Así que Jill, Tom Wright y otros 2 compañeros amigos brindan en un bar. Jill incluso le manda un SMS a su marido, Thomas, para preguntarle si no quiere unirse a ellos. Pero él no ve el mensaje. Ha vuelto a casa tras una larga jornada de trabajo y se ha quedado dormido en el sofá, agotado. Jill también le escribe a una amiga para preguntarle si no quiere unirse a ellos. Pero ella también está demasiado cansada. Así que se quedan los 4, tomándose unas copas y pasándoselo bien. Sin embargo, la noche acaba allí de forma un poco brusca. A la 1 de la madrugada cierra el local y de alguna manera los amigos no han tenido tiempo de tomarse una última copa. Por eso, Jill y Tom Wright se van los 2 juntos, un poco más lejos, al bar Etiquette, en Sydney Road. El ambiente aquí es muy acogedor y sobre todo, aquí te puedes tomar una última copa. Y eso
Es justo lo que hacen Jill y su acompañante. Al fin y al cabo, han estado trabajando todo el día antes de salir de bares, y como es lógico, ya están empezando a estar cansados. Mientras que Jill vive muy cerca, Tom tiene que llamar a un taxi sin falta. Le ofrece a Jill que se suba con él para ese trocito. El taxista podría dejarla justo en la puerta de casa. Jill y su marido Thomas viven a solo 5 minutos del bar, en Luxway. Pero precisamente por eso, Grill insiste en que puede recorrer tranquilamente sola ese cortísimo camino a casa, como ya ha hecho muchas veces antes. Tom le ofrece 2 veces que se suba al taxi con él, pero ella hace un gesto con la mano para que no se preocupe. Tom mira hacia la calle en la que se encuentran. Todo parece bien iluminado y todavía hay mucha gente por ahí, así que deja que su compañera se vaya. Hacia la 1:30 de la madrugada, Jill sale del bar. Así comienzan los últimos minutos de su vida. Mientras tanto, a Thomas, el marido de Jill, le espera una noche sin dormir. Ya se ha despertado de su siesta en el sofá. Pensaba que su mujer ya estaría allí cuando volviera a abrir los ojos, pero el piso está vacío. Aunque aún no es muy tarde, son casi las 2, pero Jill lleva en pie desde primera hora de la mañana. Thomas piensa que debería llegar a casa pronto. Entre las 2 y las 6 de la madrugada, intenta llamarla sin parar al móvil. A las 4 de la madrugada ya no aguanta más en casa y sale a buscar a su mujer por su cuenta. Como no consigue nada, Thomas llama directamente a la policía. Ya el sábado por la mañana, esta emite un aviso de búsqueda de Jill Marr. Mientras tanto, Thomas también ha llamado a todos los hospitales de la zona, pero por desgracia, sin éxito. Por eso es aún más importante poder reconstruir rápidamente lo que pasó la noche del 21 al 22 de septiembre de 2012. El primero en hablar es Michael, el hermano de Jill. Y es que Jill aprovechó su breve camino a casa para hacer una llamada rápida. Su padre había sufrido un derrame cerebral hacía poco y ella quería saber cómo estaba. Según su hermano, cuando Jill colgó, sonaba preocupada. Pero no porque intuyera un peligro inmediato, sino simplemente porque estaba preocupada por su padre. Esa llamada acota aún más el periodo de tiempo en el que Jill estuvo desaparecida. Solo tras 48 horas de búsqueda aparece la primera pista. Encuentran el bolso de Jill, y eso que está a solo 20 metros de Sydney Road, en una calle lateral llamada Hope Street. Lo curioso es que precisamente en esa zona, la policía ya había buscado el día anterior. Por eso surge la sospecha de que alguien podría haber dejado allí el bolso para despistar. Ese es también el momento en el que la Brigada de Homicidios se hace cargo del caso. La tarjeta de crédito de Jill, y por tanto el objeto de valor más obvio, sigue en el bolso. Pero falta su móvil. Eso también apunta a que alguien está intentando activamente borrar las huellas. Se investiga el entorno más cercano de la posible víctima, así que vuelven a interrogar a fondo a Thomas, el marido de Jill. El martes al mediodía, además, se hace un registro en la casa de los Marr. Los policías pasan 5 horas en el piso que comparten Jill y Thomas, donde recogen 6 bolsas con posibles pruebas. A lo largo de la tarde, el piso se llena tanto de policías que ni siquiera Thomas podía dar un paso en su propia casa. Aunque en realidad la policía ya había terminado, por la noche de ese mismo día, vuelve a aparecer para llevarse más cosas. Aún así, la policía se apresura a calmar los ánimos de la prensa. Dicen que Thomas no es sospechoso en el caso de la desaparición de su mujer, porque hay imágenes de cámaras sospechosas. Las imágenes de las cámaras de vigilancia de Sydney Road muestran a Jill y, probablemente, al autor de los hechos en este caso. Las primeras imágenes se grabaron a la 1:34, a la altura de Chemist Warehouse. Jill se detiene un momento para charlar con un grupo de 3 personas. Una de ellas la abraza brevemente, así que parece que se ha encontrado con alguien que conoce. A la 1:36, Jill ya sigue caminando junto a la pizzería Crust Pizza. Mucho más importantes son las imágenes que se grabaron poco después. El material procede de una tienda de vestidos de novia llamada Duchess. La visión está parcialmente tapada por los maniquíes y la puerta de la tienda,
pero aún así se pueden distinguir algunas cosas. La grabación es de la 1:38. Aquí, frente a la tienda de vestidos de novia, ya ha recorrido casi la mitad del camino de vuelta a casa. Mira su móvil y en algunos momentos parece que se le tambalean un poco las piernas. Pero, sobre todo, Jill no está sola en estas imágenes. Se ve que está hablando con alguien, con un hombre que lleva una sudadera azul con capucha. Además, se ve que varias personas pasan por delante de la tienda durante ese rato, y por lo tanto también por delante de Jill y del desconocido. También pasan coches, taxis y un tranvía. Esto da esperanzas a la policía de que se presenten testigos. Por eso deciden publicar el material de inmediato. Este caso es uno de los primeros que se ha podido seguir y comentar en Internet prácticamente en Disappearance, en tiempo real. Una página de Facebook dedicada a la desaparecida Jill ya tiene varias decenas de miles de me gusta al cabo de unos días. A través de ella, varias mujeres se ponen en contacto para contar que han sufrido acoso en el pasado en Sydney Road. Y eso describe muy bien lo que mucha gente no entendía al principio sobre el caso de Jill Meagher. Sydney Road es una calle muy concurrida. Pero la cuestión es que las agresiones a mujeres suelen ocurrir justo en medio de todo ese bullicio. Y una usuaria incluso tiene una pista muy concreta. Cree que vio tanto a Jill como al hombre de la sudadera azul con capucha en Sydney Road. Más concretamente, que vio cómo Jill salía corriendo para escapar de ese hombre. Y solo unas horas después, la policía encuentra a Jill y a su asesino. La tarde del 27 de septiembre, las secciones de comentarios de la página dedicada a Jill y de otros portales de noticias regionales se llenan de mensajes. Y es que se ha filtrado que han detenido a alguien relacionado con el caso de Jill Meagher. Al parecer, se trata de un hombre al que detuvieron directamente en su domicilio de Coburg. La policía le localizó gracias a un método de investigación que hoy en día nos parece totalmente normal, comparando los datos del GPS del móvil. La policía rastreó primero los datos del GPS del móvil de Jill. Después, comprobó si había otros teléfonos que se hubieran movido al mismo tiempo que el suyo. Y ahí fue precisamente donde dieron con la pista decisiva. El móvil de Jill y el de un hombre llamado Adrian Bailey se movieron prácticamente al unísono por Brunswick, a lo largo de la red de autopistas y por la Calder Freeway hasta llegar a Sunbury. Bailey se derrumbó de inmediato durante el interrogatorio. Pero eso también significa que ahora hay una triste certeza, porque, según le ha dicho Adrian Bailey a la policía, Jill ya no está viva. Le contó a la policía que no quería hacerle daño a Jill, que se suponía que iba a ser un abuso planificado. Así lo publicó más tarde un portal de noticias australiano. Y eso es lo que acabó haciendo. Según Bailey, como ella se resistió y amenazó con llamar a la policía, él perdió los estribos. A las 22:00 de la noche, Bailey lleva a los policías a un lugar tranquilo en Black Hill Road, en Gisborne South. Este sitio no está lejos de Sunbury, donde se conectaron por última vez sus móviles y el de Jill. Aquí, a unos 50 kilómetros de Melbourne, Bailey intentó hacer desaparecer el cadáver de la asesinada. Jill yace aquí, enterrada en una fosa poco profunda al borde de la carretera. En plena noche, a la 1:45 de la madrugada, Adrian Bailey es detenido oficialmente por el asesinato de Jill. Es el hombre de la sudadera azul con capucha con el que Jill habló en Sydney Road. Los vecinos describen a Adrian Bailey como el típico chico de al lado. Se dice que solía ir al gimnasio y que es padre de varios hijos. Al parecer, la madre de los niños y Adrian se casaron nada más cumplir los 18, pero se separaron tras 6 años de matrimonio. De otra relación, a mediados de los 90, tuvieron otros 2 hijos, pero tampoco duró. Se mudó a un piso de alquiler en Coburg 6 meses antes del asesinato de Jill. Resulta que, la noche del crimen, Adrian Bailey estaba de fiesta en Melbourne con su novia de entonces. Primero estuvieron en el hotel Quiet Man y de ahí se fueron a un club llamado Lounge. En el lounge, los dos se enzarzaron en una discusión. El motivo fue el comportamiento posesivo de Bailey y sus celos. A raíz de eso,
su novia se largó a escondidas en un taxi. Por eso, pasada la medianoche, él volvió a casa, a Coburg, pero no para dejar pasar el asunto y calmarse un poco. En lugar de eso, se cambió de ropa en casa, se puso la sudadera azul con capucha, con la que luego se le vio en las grabaciones de las cámaras, y volvió a Melbourne, a Sydney Road. Allí se topó con Jill y la arrastró a un patio trasero alejado de la calle, donde abusó de ella. Jill se resistió con fuerza y dijo que llamaría a la policía. A raíz de eso, Bailey acabó asesinándola. Al principio, incluso dejó el cadáver de Jill tirado en ese patio trasero. No fue hasta las 4:20 de la madrugada, cuando el marido de Jill, Thomas, ya estaba buscando a su mujer por las calles, que Bailey volvió a la escena del crimen. Antes se había ido a casa a por una pala. Con esa pala, metió a Jill en el maletero de su coche sobre las 4:25 de la madrugada y se dirigió a Gisborne South. Al día siguiente del crimen, Bailey se pasó por un taller de coches. Hizo que le cambiaran el revestimiento del maletero y las 4 ruedas. Destruyó el móvil de Jill, tal y como admitió ante la policía. Que Adrian Bailey atacara precisamente a Jill Meagher no fue más que una casualidad. Le podría haber pasado a cualquier mujer. La indignación entre la gente es enorme, sobre todo cuando se supo lo que Bailey había hecho en el pasado. El expediente penal de Adrian Bailey abarca nada menos que 2 décadas. A los 19 años cometió su primer delito, por abuso sexual en 2 casos distintos. En realidad, lo condenaron a 5 años de cárcel por eso. Sin embargo, solo cumplió 22 meses. Oficialmente, le dejaron salir antes porque participó en un programa para delincuentes. No obstante, Bailey admite ahora que, como él mismo dice, se la pasó fingiendo en el programa. A partir del año 2000, cometió al menos otros 5 delitos, todos ellos nuevos casos de abuso sexual. Aunque volvió a recibir una pena de prisión, esta vez fue de solo 8 años. Y eso a pesar de que se trataba de 5 delitos en los que, en algunas ocasiones, incluso encerraba a las mujeres en su coche para abusar de ellas. Cuando cometió el delito contra Jill, llevaba 4 años en libertad. En realidad, estaba en libertad condicional, aunque no fue hasta febrero de 2012 cuando incumplió las condiciones de su libertad. Esta vez, dejó inconsciente a un hombre de un puñetazo en un bar. Bailey se declaró culpable de lesiones en este caso. Aunque el juez presidente le impuso una pena de 3 meses de cárcel, Bailey presentó un recurso de apelación, que fue admitido. Así que, al final, la agresión no le supuso ninguna consecuencia. Y así pudo ir el 22 de septiembre de 2012 a Sydney Road y quitarle la vida a Jill Meagher. Durante su prisión preventiva, le contó a un psicólogo que parece que intentó tocar y besar a Jill. Pero ella se defendió dándole una bofetada. Al parecer, Bailey dijo que, como se sintió tan rechazado, perdió los estribos y quiso imponer su voluntad a toda costa. Como Jill siguió resistiéndose después de eso, la estranguló. Según este psicólogo, Bailey habría afirmado haber sufrido malos tratos físicos por parte de su padre desde que tenía 9 años. Además, dijo que también había sufrido abusos por parte de una pariente 6 años mayor que él. El psicólogo afirma que, en su opinión, Bailey sentiría un sentimiento persistente de culpa, remordimiento y odio hacia sí mismo. Al parecer, durante el interrogatorio, Adrian Bailey lloró y dijo que ojalá existiera la pena de muerte en Australia. Al fin y al cabo, eso sería lo único adecuado para gente como él. De hecho, lo condenan a cadena perpetua con un mínimo de 35 años, que tendrá que cumplir en cualquier caso. Antes de eso, volvió a confesar oficialmente el delito. Aunque Bailey intentó recurrir la pena, su recurso fue desestimado. En cambio, le sumaron otras 3 condenas por delitos distintos. Las mujeres afectadas se armaron de valor para dar un paso al frente después de que el caso de Jill se tratara con tanto detalle en la prensa. A su cadena perpetua se le añaden otros 18 años. Thomas, el viudo de Jill, se ha retirado en gran medida de la vida pública. Sin embargo, en los años posteriores al asesinato de su mujer, ha seguido luchando en varias ocasiones para que la violencia contra las mujeres se considere un problema estructural. He's been let off too many times by our justice system, and he's just
it's obviously a complete menace, and it sends out a really dangerous message to society. I think if you do this, I mean, I'm aware that his previous victims, in the previous case before Jill, were sex workers, and I'll never be convinced that that had nothing to do with the leniency of his sentence, which, as I said, sends a very disturbing message. Because if we say what it says to women is, be careful what you do, because if we don't like what you do, you won't get justice. And then what it says to people like Bailey is not don't rape, but be careful who you rape. Do you think that the justice system failed your wife and yourself? Yeah, absolutely. Of course it did. Tras el asesinato de Jill Meagher, se han celebrado actos de duelo en su memoria, tanto en Australia como en Irlanda. Algunos estaban reservados solo para la familia, para que pudieran despedirse. Otros fueron públicos y acudieron miles de personas para recordar a Jill. Entre los actos también hubo marchas fúnebres. A una de ellas, que discurrió por Sydney Road, acudieron nada menos que 30,000 personas. Pero esta marcha fúnebre también pretendía ser una muestra de solidaridad con todas las mujeres que temen por su vida cuando vuelven a casa. El feminicidio de Jill Meagher nunca debería haber ocurrido. Aunque solo sea un pequeño consuelo, este caso sí que ha hecho que cambien algunas cosas. El gobierno del estado de Victoria ha reconocido que las leyes actuales han fallado y que se necesitan medidas más estrictas para proteger especialmente a las mujeres. Se ha puesto en marcha una ley que garantiza que a las personas que cometan delitos durante su libertad condicional se les retire automáticamente dicha libertad o se revise todo de nuevo en profundidad. Es triste que Jill tuviera que ser asesinada para que entraran en vigor medidas como estas. No dudéis en compartir vuestras opiniones en los comentarios. Me imagino que hay mucho de qué hablar aquí. Además, así también apoyáis al canal. Ya sabéis cómo va esto. Cada me gusta, cada comentario y vuestras suscripciones ayudan. Muchas gracias de antemano. Por lo demás, no hay mucho más que decir. Os deseo que tengáis una buena mañana, tarde o noche, según cuando veáis el vídeo, y espero que nos volvamos a ver en el próximo vídeo. Hasta entonces. Chao, chicos.